término. Prueba de eso, por ejemplo, es que ustedes encuentran en las traducciones, en la traducción de Rivera, la que se ha vuelto más de mayor uso, de Ser y Tiempo al español, en la traducción francesa de Martineau también se conserva el término Dasein, es decir, se renuncia a reemplazarlo por un término análogo en francés, y en las traducciones, las dos traducciones al inglés también se conserva la grafía, que ustedes quieren ponerlo, de la palabra, ¿vale? Es decir, hay una dificultad que los traductores en general reconocen con respecto a Dasein en la conceptualidad de Heidegger, que me parece que tiene que ver con lo que el propio Rivera anota en su versión de Ser y Tiempo, cuál es que el reemplazo de esta palabra perdería la polisemia del término, que es imposible de recoger por algún reemplazo en el español, en el inglés o en el francés. Otra cosa pasa en el italiano, en el griego, en el turco, que más bien tienden a traducir desde el patrón con el que lo hacía Gauss, ¿no? Eh, Dasein por algún análogo en turco, en griego, en italiano, que sea algo así como ser ahí. Eh, Esto me parece que es indiciario de un problema que es el que quisiera tratar. Eh, mi presentación dialoga eminentemente con un artículo de Wayne Martin, que se llama La semántica del Dasein y las modalidades de ser y tiempo, que tal vez es el artículo que más me ha servido, que es más afín al enfoque que pretendo darle. Para él lo importante es algo distinto. Me parece que su asunto va más por tratar de establecer cuáles son los criterios que garantizan o verifican de alguna manera muchas de las proposiciones que aparecen en Ser y Tiempo referidas al Dasein y que parecen contener un nivel de universalidad o generalidad que a Martin lo hace pensar de que son enunciados cuya modalidad es la necesidad. Eh, Ustedes saben que, por ejemplo, el profesor Robson Ramos Orreiza ha hecho un gran y extenso trabajo acerca de las modalidades existenciales, eh, y probablemente el artículo de Martin sea de esos artículos que han iniciado un trabajo en esa dirección. Yo no me voy a enfocar tanto en ese problema, acerca de bajo qué condiciones uno podría verificar los enunciados existenciales cuando se atribuyen a Dasein, sino que más bien lo que yo me voy a fijar es lo que Martin eh, se enfoca también, dado este problema mayor que es en la semántica de Dasein. Vale decir, no me interesa tanto el contenido semántico, el significado, sino que la forma de significar. De hecho, si ustedes revisan el artículo de Martin, él reconoce, él baraja dos alternativas inicialmente, la lectura extensiva y la lectura intensiva del término Dasein, las cuales él descarta, y él propone una nueva que es la ejemplificadora. ¿Por qué ejemplificadora? Porque él piensa que Dasein es, es un término que apunta a un tipo de ente del cual el lector y el mismo Martin Heidegger, es decir, ese nosotros que aparece habitualmente en el texto, serían ejemplos, ¿no? Y el patrón para él es, de alguna manera, entre tipo y ejemplificación, o tipo e instanciación. Yo me distancio un poco de esa lectura, pero por una cuestión, por decirlo así, básica. Yo creo que Martin, y con él muchos otros, o la tendencia general es pensar que el término Dasein es unívoco. La tesis que yo voy a tratar de sostener aquí y tratar de cualificar, y que vamos a ver que yo reconozco al menos dos grupos dominantes de significación, o dos usos dominantes de significación, dos usos claramente distinguibles de significación, y en el segundo uso, tres subgrupos. Bueno, la tesis principal de la que yo parto, o hipótesis principal de la que yo parto, es que Dasein es más bien un término multívoco, es decir, un término equívoco, ¿vale? Es decir, tiene varias formas de significación, tiene una polisemia que es tal vez lo que más irrita a alguien como tú, en el que le achaca a Heidegger
el hecho de que usa este lenguaje evocativo. A diferencia de Tugendhat, que él usa ese argumento para rechazar o para descartar la importancia del término Dasein, lo que yo quiero más bien es estudiar si examinando algún patrón el patrón polisémico que tiene Dasein, o una cierta forma de encarar esa polisemia, podemos reencontrar algunos problemas de fondo en la posición de Heidegger. Este es tal vez el segundo asunto que me interesa destacar, es que la exposición, por decirlo así, tiene un componente crítico que yo no quisiera disimular, y esto significa que en el estudio de esta polisemia uno puede reencontrar ciertos problemas básicos dentro de la posición filosófica de Heidegger. Esas son como las dos cosas que me gustaría estudiar, y producto de eso es que yo escribo Dasein así, con comillas. A lo que me refiero, por lo tanto, es al término Dasein, y no necesariamente a la noción que hay en el pensamiento de Heidegger. Por lo tanto, voy a escribir Dasein constantemente entre comillas, y tal vez mi forma de encarar es distinta a la que el mismo Heidegger, con una tradición de interpretación de términos en la filosofía de Heidegger, tienden a hacerlo. Una forma que yo diría que es inmanentista, o un tipo de análisis de conceptos que toman el concepto aisladamente para ver sus componentes, típicamente de una forma etimológica, y exhibir así el concepto que hay detrás de ese término. Yo lo voy a encargar de una forma distinta. Yo voy a tratar de mostrar cómo en determinados contextos de uso concreto dentro de Ser y Tiempo, voy a tomar como ejemplarmente, uno, a partir de la función que desempeña la palabra en ese contexto, puede detectar un uso distinto al que aparece en otras frases. Leo rápidamente el texto número 1, que es precisamente la perspectiva que me quisiera distanciar. Dice Heidegger, esta es la primera carta a Boffré, que está traducida por el profesor Jorge Acevedo, y Heidegger dice: Dasein es una palabra clave de mi pensamiento, también da lugar a graves errores de interpretación. Dasein, y ahora escrito con guión, no significa para mí M aquí, sino por el contrario, si puedo permitirme decirlo en un francés quizás imposible, ser el ahí, entre el la. Y el ahí, el la, es ni más ni menos que la aletheia abierto sin tracción, apertura. Yo creo que esta forma de exponer el significado del término es problemática. De hecho, yo creo que ya la primera parte en donde dice Dasein no significa para mí M aquí, es curiosa, ¿no? Porque Dasein difícilmente podría traducirse por me voilà o M aquí. ¿Vale? Es decir, Heidegger creo que tiene a la vista una posible interpretación que a mí me parece que desde cierto punto de vista es correcta, al contrario de lo que considera Heidegger. La alternativa que él considera correcta, que es ser el ahí, a pesar de que yo creo que retrata un cierto uso en Ser y Tiempo, me parece que tiene como consecuencia la disolución de un principio básico que opera en Ser y Tiempo, como es la diferencia ontológica, que yo creo que hace colapsar la posición de Ser y Tiempo. Y uno podría explicar desde aquí, desde este ángulo, también en qué consiste ese llamado viraje del pensamiento. Voy a introducir el primer sentido, que lo titulé así: Dasein no es Da-Sein. ¿Vale? Así, yo creo que esa es una primera distinción básica que uno tendría que hacer en el uso de este término. Con esto quiero decir que cuando Heidegger habla de el Dasein, se refiere a lo que llama al ente, al objeto. Y sin embargo también usa la expresión Dasein, o sea, oración, sino que como en función de predicado más bien, de donde lo que quiere decir es existencia, ¿no? Tal que, por ejemplo, X da, is da, quiere decir X está ahí. Excepto que esto tiene muchos problemas, tiene al menos dos problemas, uno, por decirlo así, extra heideggeriano, en la medida en que uno se encuentra con todas las doctrinas freudianas de que la existencia
es un predicado de segundo orden, un predicado acerca de conceptos, pero también creo que hay una dificultad intra-heideggeriana, ¿no? Y es la consabida doctrina según la cual existencia no quiere decir lo mismo que normalmente consideramos existencia, vale decir algo que podemos atribuir a cualquier objeto, sino que una determinada manera de ser de un cierto ente, a saber el Dasein. Esa manera de ser es lo que él llama existencia. Pero sea como sea el asunto, me parece que hay que tenerlo distinguido, sobre todo atendiendo a lo que en GA24, en problemas fundamentales de la fenomenología, denomina la diferencia ontológica, el cual principio, podríamos decir, está plenamente operativo en ese tiempo. Recuerdo por ahí el pasaje en la página 6, en donde está enunciado por primera vez, con el cual el ser no es un ente, pero el ser es siempre del ente. Y al menos uno podría mínimamente, muy económicamente, describir la diferencia ontológica como esa diferencia según la cual no hay identidad entre objetos. Vale decir, si la relación de identidad es una relación entre objetos, por ejemplo, X is da, quiere decir que X es aquello de lo cual se dice que está ahí, pero no se identifica con ese estar ahí. Bueno, estas palabras. Si uno ente al que se refiere es algo diferente de la existencia, es formalmente diferente de la existencia, entonces uno puede entender que Dasein usado así junto tiene un sentido distinto a Dasein usado como verbo conjugado, para decir como existente, como existir o existencia. El problema, creo yo, es que Dasein, es que Heidegger usa ambas cosas en ese tiempo. Y de hecho, acá yo traje una serie de ejemplos en donde Heidegger usa Dasein separadamente como verbo conjugado. Lo que llama la atención de estos textos es que no solamente está atribuido a ese ente que denominamos Dasein, sino que está, por ejemplo, atribuido al mundo, como en el texto número 2, o está atribuido al prójimo, a ese otro que no soy yo mismo, pero que tiene mi misma manera de ser, o está atribuido incluso al estar ahí como tal, o al estar en como tal. La pregunta más o menos obvia que uno puede hacerse es, si Dasein con guión significa lo mismo que significa existencia, ya hay una serie de otros candidatos también para el reemplazo, como por ejemplo ser en, o ser en el mundo, o incluso cuidado. La pregunta que me parece obvia es por qué usa tantos términos para referirse a la misma noción. Yo creo entender que esto tiene que ver finalmente con un tipo de instalación metódica, por decirlo así, que implica que lo que ha sido formalmente indicado bajo el término existencia tiene que ser especificado en un proceso de enriquecimiento conceptual que el mismo ser y tiempo va conduciendo, de tal manera que pierda esa forma abstracta o general en la cual está indicado al comienzo. Dicho de otra manera, si ustedes piensan en la introducción de la noción de existencia en el parágrafo quinto o en el parágrafo noveno, claramente ahí lo que parece dar a entender de esa noción es sumamente formal. Y es tarea de seguir tiempo, creo que esto tiene que ver con esta especie de función metódica que Heidegger en lecciones tempranas denominaba indicación formal, según la cual, dadas ciertas condiciones, digámoslo así, fenoménicas, o ciertas condiciones metodológicas, se espera ir precisando, enriqueciendo o especificando ese concepto o esa noción de ser proyectada formalmente. Um,
creo que ese punto sería importante verlo en consonancia con lo que, por ejemplo, Ramón Rodríguez ha destacado una y otra vez de esta especie de arco indicativo formal que tendría por lo menos buena parte de ese día. Pero que así el problema planteado muy en general. Ahora, si uno no hace esa precisión, a mí me parece entonces de difícil intelección una frase como la que tenemos acá, en el texto número 7, ¿no? En Ser y Tiempo se dice que el Dasein está esencialmente concernido por su ser ahí, por su Dasein. Si uno no introduce la precisión de que Dasein, en el primer sentido, está referido a ese objeto que habitualmente ocupa la posición de sujeto dentro de la serie de oraciones que tiene Ser y Tiempo, en la segunda mención de Dasein, donde a lo que refiere Heidegger es ahí al ser de ese objeto, a la manera de ser de ese objeto, me parece que la frase no podría ser inteligida simplemente. Si uno no establece, por decirlo así, ese doble uso nominal verbal que tiene ser y tiempo, que tiene Dasein. De hecho, ustedes pueden, esa frase en el fondo a lo que refiere últimamente es a esta frase contenida en Ser y Tiempo, según la cual este ente se caracteriza en su nivel óntico, más bien en que está concebido en su ser por este ser mismo. ¿Bien? Bien. El segundo sentido, o más bien el segundo uso que creo distinguir, si uno tiene clara la distinción anterior, es Dasein como ente, es decir, cuando aparece en posición de sujeto y no refiere a la noción de existencia, sino que a un, digámoslo así, objeto, o a algún, como dice Heidegger, ente. Yo voy a tomar como ejemplos de frases frases en donde Heidegger se refiere al término y no está usando el término para denominar ese objeto. Y creo que hay, al menos en este uso, tres usos que uno podría diferenciar, ¿no? Que están retratados, que corresponden a la frase número 8, en donde ustedes se fijan en la página número 7, dice, este ente que nosotros mismos somos cada vez y que entre otras cosas tiene la posibilidad de hacer del preguntar, lo captamos bajo la denominación Dasein. Lo que me interesa aquí sobre todo es que nosotros mismos somos. A este sentido o a este uso me voy a referir al final, ¿no? Porque me parece que es uno de los más difíciles de captar. Después entremos en el texto número 9, un texto típico que yo creo que sirve para un segundo uso, que yo creo que es el más extendido de todos, o que está siempre así en el trasfondo, en donde dice las ciencias en cuanto a comportamientos del ser humano tienen el modo de ser de este ente, el ser humano. Este ente, referido a ser humano, lo captamos bajo la denominación Dasein, lo que implica, de alguna manera, una equivalencia o una extensibilidad, como voy a verlo más adelante, entre ser humano y Dasein. Y por último, me esperen un segundo. Perdonen, esto es lo que pasa cuando se cruzan dos campos que no siempre están conectados. 10 es el ser mismo, con respecto al cual el Dasein se puede comportar de esta o de otra manera, siempre se comporta de alguna manera, lo denominamos existencia. Dado que la determinación esencial de este ente no puede ser llevada a cabo por la vía de una especificación de su contenido cualitativo, sino más bien su esencia, consiste en que tiene que ser su ser como el suyo propio. Y acá es donde me parece que está lo importante. La denominación Dasein ha sido escogida como mera expresión de ser para señalar a ese ente. Y T9 nuevamente me parece que mira en la misma dirección de 10, que es lo que voy a pasar a analizar como el uso intencional con ese de Dasein, en donde lo que se deniega precisamente es el hecho de que el término Dasein significa, como mesa significa una mesa, o como mesa refiere a una mesa. En ese sentido no es así.
no es la semántica que Heidegger quiere darle a Dasein. Sin embargo, me parece que eso no está en plena consonancia con el uso extensional del término Dasein. Por uso extensional de Dasein entiendo la posibilidad de reemplazarlo por ser humano, y no solamente reemplazarlo por ser humano, sino que asumir que tiene las mismas propiedades semánticas que tiene el ser humano. Vale decir que es un término, para decirlo en fácil, sirve para contar cosas. Es decir, es un término que permite introducir cuantificadores. Carman, en su texto, registra varios usos de Dasein en donde admite esta cuantificación. Vale decir, Dasein está por un Dasein o por todos y cada uno de los objetos que circunscriben este dominio. Ese es el efecto principal que tiene el asumir que Dasein es ser humano, vale decir que son términos coextensivos y que las propiedades semánticas de Dasein son las mismas de ser humano, vale decir un término que típicamente vale por una clase. Si ustedes ven, hay muchísimos textos, pero T9 y ahí destaqué el Einen y ein anderes, por una parte, y en el T9.2 el jedes, porque pareciera que Heidegger en algunos contextos usa Dasein para señalar a un objeto dentro de una clase, o a la extensión completa de esa clase, como jedes. ¿Bien? No es tan raro, a pesar de que sí es un sentido más agotado, tanto en serie y tiempo, como por ejemplo en GA24, en problemas fundamentales de la fenomenología, encontrar por aquí y por allá ese uso extensivo de Dasein. ¿Cuál es el problema obvio que tiene este uso? Que yo no estoy negando que lo haya, ojo, y en el pensamiento de Heidegger. Yo no es que esté negando que Heidegger no use de forma extensiva Dasein, sino que más bien ese uso extensivo que uno puede detectar en el vocabulario hace tiempo choca de frente con lo que estipula T10 y T11. Vale decir, yo creo que aquí se documenta algo que ya aparece en los escritos muy juveniles de Heidegger, están contenidos en el primer volumen de la que Santa buscaba, que son de 1912 hacia atrás, es decir, la tesis de la habilitación y esos otros textos que tiene acerca de lógica en sede típicamente neokantiana. Pero ya ahí, si uno se fija, me parece que les puedo dar la página después, pero ya desde esa época hay un rechazo a lo que el mismo Heidegger le atribuye a Russell y a Whitehead cuál es una semántica de clases. Vale, es decir, es una constante dentro del pensamiento de Heidegger. Uno puede verlo también en la época de Friburgo, uno puede verlo también en la época de Marburgo, y uno puede verlo también posteriormente, este rechazo a la semántica de clases como una semántica apropiada para referir a eso de lo que él habla cuando habla de Dasein. Vale decir, el mismo Heidegger parece rechazar la idea de que Dasein sea un término que pueda ser cuantificado, que tenga extensión. Dasein refiere a lo mismo que refiere ser humano extensionalmente, pero de forma no extensional, pero yo creo que ahí sí hay un problema. Es decir, para ponerlo simple, cuando Heidegger rechaza la idea de que Dasein refiera a objetos de forma extensional, ¿está hablando de algo que uno pueda señalizar en nuestra experiencia? Yo creo que sí, que efectivamente Heidegger está hablando de algo a lo que se puede apuntar. Y es tal vez el tercer sentido en el que aparece con fuerza.
Pero fíjense ustedes que no deja de ser ambiguo esto en el propio Heidegger. Ahí traje un texto de GEA 27, de Introducción a la Filosofía, en donde yo creo que está claramente la ambigüedad. Voy a leer el texto en extenso, porque me parece muy importante. Dice, a diferencia del modo de ser de las cosas, algo tal como, por ejemplo, una piedra o la villa, cosas como una tiza, una esponja, una pizarra, una puerta, una ventana, tienen un modo de ser completamente distinto que al que nosotros apuntamos con el término Zuhanden-Sein. Además, hay algo así como espacio y número, que tampoco son nada, sino que en la medida en que son algo, ellos son. Decimos de ellos que son constantes, tienen constancia, stehen, bestand. De esa forma, con la mirada puesta en estos diversos modos de ser del ente, podemos separar, y esta es la clave, lo existente, los hombres, lo viviente, plantas y animales, lo dado, las cosas materiales, lo que está a la mano, las cosas útiles en amplio sentido, lo constante, número y espacio. Es posible demarcar ámbitos según estos modos básicos de ser, aunque no es primario ni esencial este aspecto de ámbito. Lo existente, lo viviente, lo dado, lo que está a la mano, no son ámbitos recortados unos de los otros, sino solo conceptos metódicos de consideración. Yo creo que es importante esto, sobre todo para el sentido siguiente, para el sentido que yo, siguiendo a Martin, podríamos denominar intencional, pero claramente aquí hay una ambigüedad. Por una parte, estos modos de ser, incluyendo el de la existencia, para Heidegger no es inadmisible que recorten ámbitos, es decir, que sean términos como clases naturales, pero por otra parte, no. ¿Vale? Es decir, son solamente formas de consideración ontológica. Y esto yo creo que repercute en el hecho de que Heidegger usa muchas veces excesivamente el término tasa para referir a objetos dentro de una clase o a la extensión completa de esa clase. Vale decir, si bien hay un rechazo expreso a la semántica de las clases, sin embargo, Heidegger no puede escapar del todo de ella, y yo creo que ahí sí hay un problema nuclear, en ese tiempo, que yo no alcanzo a describir bien, pero me parece que hay un aspecto, o sea, que algo explica el hecho de que no pueda escapar de la semántica de las clases, la que él mismo rechaza, que no le hace justicia a algo que de lo que él mismo no puede escapar. Vale decir, en su rechazo no parece hacerle plena justicia a una estructura profunda del lenguaje que, por las razones que él tenga, pretende soslayar. Y eso de alguna manera le pasa la cuenta en esta frase, como también en el uso eh, lo titulo así, Dasein, como el Dasein. Y aquí me fijo sobre todo en una cierta forma de entender el artículo definido. Si antes se trataba de el Dasein considerado como un Dasein, o como todo y cada Dasein, mediante dos artículos indefinidos, el uso dominante y masivo en ese tiempo es el Dasein, así con el artículo definido. Y esto puede querer decir, yo creo que dos cosas distintas. La primera es esto que he destacado acá, ¿no? Apunta en la dirección de comprender el uso de este término como expresando meramente ser, ¿vale? Es decir, no como designando una clase, sino que solamente ser. Yo creo que esto se puede interpretar de muchas maneras y es muy difícil de interpretarlo. Por ejemplo, yo creo que Robson Ramos Torres tiene una interpretación que es muy interesante. Él ha explorado muchísimo la cuestión acerca de las modalidades existenciales, sobre todo el de la posibilidad en Dasein. Yo voy a tratar de interpretarlo muy económicamente, siguiendo una observación que tiene Thompson en un escrito que se llama Formas de la Naturaleza. Thompson quiere
mostrar la diferencia que hay entre considerar el término hombre como una forma de la naturaleza, de términos en apariencia para designar lo mismo como son Dasein o esencia racional, pensando en Kant, en donde él dice estos son términos, no son clases, no son clases, no son formas naturales, sino que son conceptos meramente categoriales. Él habla de abstracto y en realidad él rechaza esa forma de denominación. Pero me parece que hay una observación interesante. Si ese es el caso, podemos volver al texto en donde lo importante es que son conceptos que expresan una forma de consideración. Como sabemos, la diferencia entre el aspecto intencional y el aspecto extensional de un concepto refiere precisamente a que en la forma intencional, tenemos que atender al contexto eh, a partir del cual se emite ese término. El contexto, creo yo, es precisamente la óptica o el punto de vista ontológico existencial. En otras palabras, se denomina al objeto temático de Ser y Tiempo como Dasein, precisamente si uno se pone en la perspectiva del que analiza ontológico, el que se pone en el punto de vista de un análisis ontológico existencial. Solo desde una perspectiva ontológico-existencial, entonces aparece, si quieren ponerlo de esa manera, el objeto temático como Dasein. Y por lo tanto, la denominación Dasein, el Dasein, a lo que apunta es formalmente a un objeto, análoga a la noción de objeto, como por ejemplo la usa Frege, es una denominación que apunta de forma meramente formal. Se trata de toda y cualquier cosa considerada de una cierta manera, ¿no? Dasein vendría a ser el término que expresa la perspectiva a partir de la cual se sitúa el ontólogo, ¿no? Me parece que ese es un uso más o menos masivo dentro de ese tiempo. Sin embargo, yo creo que tiene un problema básico, que yo creo que está nuevamente contenido en el texto de GA27. Porque podemos aceptar en principio la tesis de que algo, cualquier cosa, podría ser considerado como Dasein desde la perspectiva de la existencia. Vale decir que cada uno de estos conceptos es una forma de consideración ontológica distinta. Pero eso quiere decir que todas estas formas de consideración ontológica operan sobre el mismo universo de objetos. Vale decir, uno podría considerar como Dasein lo que en una perspectiva distinta podría considerar como Zuhandene, o como Lebewesen, o como Vorhandene. Y esto es importante porque si yo recuerdo bien, la discusión, por ejemplo, que planteaba Diana acerca de si el Dasein envejece, se basa buena parte en la posibilidad de referir al mismo objeto, al ser humano en este caso, desde dos ángulos distintos, como Dasein y como animal. El problema, yo creo, es que pareciera que Heidegger de cierta manera rechaza esa distinción meramente aspectual de Dasein o de Zuhandene, ¿no? Hay, en ese tiempo es casi machacoso al decir que aquello a lo que refiere Dasein no puede ser considerado como Zuhandene o como Zuhandene. Con lo cual tenemos nuevamente entonces que esta distinción aspectual, esta distinción meramente intencional del concepto, choca de frente con lo que parece que Heidegger también quiere retener, que es criterios demarcatorios de ámbitos o regiones de objetos o entidades, ¿no? El problema parece ser que tenemos pues, una consideración aspectual de la totalidad de lo que hay, es decir, que yo puedo ponerme desde varias perspectivas ontológicas y describir lo mismo
desde esas variadas perspectivas ontológicas, pero por otra parte también quiero retener esa misma distinción como si fueran distinciones entre regiones de objetos. Yo creo que es difícil mantener las dos cosas. Yo no creo que sea imposible. De hecho, si yo mal no interpreto eso, de Anima parece exponer un modelo parecido, en donde yo tengo, por decir así, tres disposiciones, tres modos de ser, si se lo pueden poner así, básicas, a partir de las cuales en su estructura escalar yo voy disponiendo también tres regiones distintas, ¿no? La alma vegetativa, la alma sensible, la alma intelectiva, ¿no? Que no solamente son facultades, sino que también son, por decirlo así, regiones de cosas, las plantas, los animales, los seres humanos. Pero claramente Heidegger rechaza ese modelo escalar, ¿no? Um, Creo que es bien machacoso en el aspecto de ya, llevo 35 minutos. El último es Dasein como yo. Si tengo 5 minutos, lo hago rápidamente. ¿Te parece, Felipe? Ya. Eh, la frase originalmente dice, este ente que nosotros somos, yo recojo una tendencia a la corrección que hay en Sigue Tiempo de reemplazar en primera persona plural por primera persona personal, singular, ¿no? Heidegger mismo hace la corrección en la página 41. Entonces, lo que me interesa aquí es leer este ente, que soy yo mismo cada vez, lo captamos bajo la denominación Dasein. Las razones podemos discutirlas después, pero me parece que es mejor la versión con el pronombre de primera persona singular. Dicho brevemente, me parece que aquí este ente marca ostensivamente, ¿vale? Es decir, señala, como Heidegger mismo parece querer decirlo con el término Bezeichnen, indica, apunta a un objeto. No en la forma en que lo hace un nombre propio, por supuesto. No se trata solamente de un objeto del mundo, sino que se trata de un solo objeto visto desde esa perspectiva peculiar que es la primera persona. Y por lo tanto tiene las propiedades, las dificultades también semánticas que tiene el pronombre primero personal yo. Vale decir que primero personal yo, y de esto hay una larga discusión en filosofía, que probablemente viene desde el texto de Hegel acerca de los pensamientos. Hay posiciones tan fuertes como la Anscombe que plantean que yo no es un término referencial, pero dejando de lado ese problema, eh, la semántica de yo es sumamente compleja por cuanto parece denominar un solo objeto, pero siempre dependiendo de la perspectiva en la que nos... Es decir, cada vez que yo, digo una sola persona del mundo, pero eso no obsta que cada cual, situado en esa perspectiva, nombrándose a sí mismo, fije un solo objeto del mundo. Por lo tanto, no es un término que sirva para cuantificar nada, pero tampoco es un término que se comporte como un designador rígido. Y me parece que esta es una clave importante, porque en este sentido, Dasein, refiriendo como yo refiere a un objeto cuando lo uso, por ejemplo, de mí, plantea una condición metódica de ese tiempo, cuál es disponerse en la perspectiva de primera persona, de tal manera de que todo aquello que se atribuye al Dasein, yo lo tomo como cosa propia. Y con esto yo lo que apunto nuevamente a ese recurso, a la indicación formal, pero desde un aspecto distinto, ¿no? De ese aspecto que parece implicar la indicación formal, según la cual lo que, lo que es condición necesaria para su comprensión es el ejercicio primero personal de la comprensión. Y me parece que eso es, en grandes términos, lo que yo quería traerles hoy día. Me da un poco de pena haberme extendido tanto porque me hubiera gustado más bien incidir un poco más en la discusión, pero bueno, uno pierde un poco la noción del tiempo cuando está metido en estas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Te damos un aplauso virtual. Muchas gracias por tu interesante conferencia. Y dejamos abierta la palabra para observaciones, preguntas que le tengan al profesor. Disponemos de unos 10 minutos máximo, así que le agradecería que las preguntas fueran breves. Y damos la palabra.
a quienes les interese, yo tengo un texto escrito que recoge muchas de las cosas que yo omití. Me pueden escribir a mi correo, yo se los distribuyo encantado. Si no hay preguntas, yo tengo una pequeña pregunta, pero es desde la comprensión, ni siquiera no tiene ningún tipo de juicio detrás, ¿no? Sino que solamente para discutir. Claro, ahí Heidegger en el 27 está esta cita donde tú decías que son conceptos metódicos, ¿no? Conceptos de aprehensión metódica, Heidegger, de los modos de Sí. ser. Es interesante porque Heidegger, en la misma vía que tú discutes, ¿no? Intenta caracterizar con los conceptos, digamos, un determinado tipo de fenómeno, pero sin embargo yo no sé hasta qué punto un análisis significativo de aquello que se está indicando no contraviene precisamente la intención de la indicación formal, que es decir, hay un concepto, Begriff, que Heidegger lo distingue muy bien de la indicación formal, hay un Begriff que intenta tomar algo, pero ese Begriff que ya intenta aprehender algo, un objeto, se mueve ya en un pretener, ¿no? Y precisamente pareciera Claro. que ese pretener es lo que debe ser caracterizado, digamos, por la conceptualización o la terminología heideggeriana, ¿no? Entonces, la relación, digamos, concepto como el que está refiriendo a lo referido, me parece que se escapa un poco de la propia intención de la indicación formal heideggeriana. Entonces, cuando iba hablando, decía, vale, sí, hay un intento, digamos, es decir, una indicación formal también te circunscribe entidades, te circunscribe un grupo de presencia, ¿no? Ya. Gente a la mano, ¿cierto? El número, el Dasein, sin embargo, no al modo de como un concepto, en tanto que un conjunto te aprende una serie de entidades, digamos, que se encierran, donde el concepto, digamos, cuando yo digo ser humano, no digo nada, digamos, no caracterizo, digamos, a los entes seres humanos, a Pedro, Juan y Diego. Pero sí, si yo dijera Dasein, claro, hay un modo de ser que pareciera que es común, digamos, y que, en el cual se despliega. Entonces, como te digo, me parece que ese nivel es anterior, digamos, a solamente decir por la utilización de un concepto. Entonces, eso me daba vuelta cuando estaba No, explicando. no, de acuerdo. Lo que pasa es que a lo mejor yo creo que no se entendió ahí. Yo no es que esté tratando de descartar, sino que más bien yo creo que todos los sentidos que expuse están contenidos en el discurso de Sevilla. El de concepto como clase, el de concepto como el de concepto intencionalmente considerado como expresando una idea o un punto de vista o una perspectiva desde la cual uno considera principalmente algo, y el de indicación formal, también creo que están todos incluidos. El problema es cómo uno los compagina todos, ¿no? Porque claramente hay elementos en la concepción de unos que son incompatibles con el otro, ¿no? Y yo creo que eso es parte del problema. Acerca de la indicación formal, mi pregunta siempre es con respecto a la indicación formal. ¿Hacia dónde indica la indicación formal? Y pareciera que por lo que uno considera iniciales, la indicación formal no indica hacia algo, sino que indica hacia una situación de comprensión acerca de algo, ¿no? Es un tipo de término que lo que hace es apuntar inicialmente en la dirección en la que uno debiese comprender aquello, aquello por lo que el término está, ¿no? Pero en ese caso ya no es un objeto, sino que es una cierta experiencia, una cierta situación de comprensión, posiblemente que asume incluso la transformación acerca de sus condiciones iniciales, pero no hacia un objeto o unos objetos, ¿no? Yo creo que eso está contenido en yo. De hecho, yo en el parágrafo, si mal no recuerdo, me parece que el 14, en donde comienza el asunto acerca de quién es el Dasein, quién es el que está en el mundo, pues no me acuerdo bien si es el 14, pero él ahí aclara recién que yo, entre comillas, es un término que hay que tomarlo indicativo formalmente. Es decir, parece que apunta a algo, pero solamente apunta en esa dirección. Yo creo que el problema nuclearmente está en que pareciera que Dasein, en el fondo para Heidegger, o más bien
un sentido que aquí yo no expuse, pero que aparece con mucha fuerza en el Kant Heidegger posterior, sobre todo si uno ve las anotaciones que tiene en GA82, que salieron ahora recientemente, que tiene un larguísimo, una larga parte del texto es prácticamente una retractación del propio Heidegger. Y Exactamente. ahí lo importante es que Dasein aparece considerado como algo que acontece, como algo que se despierta. Claro. Es decir, ya no tenemos Dasein como estando por algo, sino que por un cierto evento, si quieren ponerlo así. Y eso sí es una semántica completamente distinta. Claro. Bueno. Y de hecho, las propias críticas que Heidegger se hacen a sí mismo en ese texto de 82 con respecto al uso de Dasein en Ser y Tiempo tienen que ver con que uno lo haga coextensivo a ser humano. Dice, el gran error de Ser y Tiempo es haber confundido Dasein con ser humano, ¿no? Perfecto, gracias. Hay dos preguntas, No una sé si... de Carlos Lincopi y otra de Esteban Litgoe. Sí. Damos la palabra. Sí, bueno, muchas gracias, profe, por las observaciones, me parece que están bien interesantes. Nada más quería preguntarle cómo vería usted, de acuerdo a esas distintas indicaciones que fueron establecidas en la ponencia, de esta frase, ¿no?, que él dice en el párrafo 2 del parágrafo 4, cuando dice que la eminencia óntica del Dasein reside en que es ontológico, ¿no? Parece que esa frase es como bien problemática en la medida en que su diferencia específica, ¿no?, su diferencia específica que lo constituye como un género entre otros entes, no se da en la medida en que es un ente, ¿no?, sino que en la medida en que es ontológico. Entonces, esa diferencia, ¿no?, pienso yo que ahí uno tendría ese problema, ¿no? En general, uno puede apuntar al ente que es un ser humano, ¿no? Pero en cuanto a su eminencia, ¿cierto?, óntica, es que es ontológico, uno ya no tiene a dónde apuntar. No solamente esta observación creo que puede quizás aportar un poco a la discusión. No, me parece excelente la observación, Carlos. La verdad es que yo creo que ahí está el núcleo del problema. Que es una cosa que no termina por cuajar enteramente, por lo menos para mí. Lo bueno del instrumento que cree, si es que tiene algún mérito en realidad, es que puede ser testeado. Y puede ser testeado en el propio CIT. Puede decir si las cosas van bien y alcanzo a escribir algo que tenga más, sea más robusto, uno puede testear efectivamente si esto funciona o no funciona en serie tiempo. Yo pienso que ahí, claro, el problema está en que en ese uso óntico, ontológico, convergen tanto el sentido formal de serie tiempo como el sentido regional, el óntico por una parte y el ontológico por otra, ¿no? Es como si estuviera viendo, y este problema ya estaba muy presente dentro de las primeras lecciones en donde Heidegger pretende que, por ejemplo, el término vida sea arregional. ¿Qué quiere decir eso, arregional? No tiene nada que se contraste. Y sin embargo, vida también designa la forma de ser de un ente. Entonces, ¿en qué quedamos? Es algo que me permite señalizar un objeto tal que pertenece a una cierta clase, que hace contraste con otras clases, o es simplemente un término formal, un término que expresa una idea o una forma de consideración, la totalidad de lo que hay desde un cierto respecto. Y ambas ideas, yo creo que es difícil, para ser cauteloso, de poder compaginarlas a la vez. Yo creo que es precisamente una de las cosas que Heidegger pretende, que nosotros lográramos compaginar ambas ideas, por lo menos a la altura de Ser y Tiempo. Yo entiendo por qué después Heidegger, en esta especie como de apotegma permanente, repite una y otra vez que se trata de pensar el ser mismo y no el ser del ente. Claro, pero lo que uno ve ahí es justamente la renuncia a la perspectiva desde donde está confeccionado el tiempo, que requiere de un anclaje, por decirlo así, fenoménico o óntico, como recurso para la acreditación de todos los elementos formales que se van destacando en el concepto de existencia, ¿no? Yo creo que Heidegger ve ese problema, lo que pasa es que la solución yo no termino de ver bien cuál es, si uno atiende al segundo Heidegger. Gracias, Francisco. Pero es lo que diría acerca de su pregunta, que se la En honor a los tiempos dejamos entonces la última pregunta para Esteban, que había levantado la mano. Esteban, ¿estás por ahí?
Sí, Felipe, me parece lo que decís vos, por cuestión de tiempo, si no, no se llegan a los tiempos. Después cualquier cosa le escribo un mail. Pero si quieres, Gracias. puedes hacer algo breve, ¿no? ¿No? Bueno, simplemente era un comentario que me apoyaba en lo tuyo, digamos, me pareció muy interesante, muy provocadora esta toma e intento de tratar de rendir cuenta de los múltiples sentidos de la palabra Dasein o del término Dasein, y me preguntaba si detrás de esta pregunta, y un poco, como digo, tomando la pregunta de Felipe, no hay también una, no sé si indecisión, pero una duda acerca del proyecto ontológico, de la naturaleza del proyecto ontológico. Alguien está con Perdón, el sí, hay un micrófono micrófono abierto. abierto. Tengan atención con los micrófonos. No alcancé a escuchar. No, digo, no, parte de la- simplemente quería señalar si detrás de esta imprecisión del término no está cierta duda o problema de Heidegger acerca del proyecto ontológico, ¿no? Digo, pienso en los parágrafos iniciales, ¿no? Lo que se habló mucho en el primer día, el 19, ¿no? Acerca de esta tematización ontológica, ¿no? Existentiva, por un lado, y el tema, ¿no? De Felipe, la indicación formal como refiriéndose al Dasein, ¿no? Si el Dasein es una indicación formal o hay un Begriff, ¿no? Hay una tematización ahí detrás de Dasein en este proyecto ontológico. Nada, era eso simplemente, cualquier cosa lo charlamos después o por mail. Sí, encantado. Yo no sé, tampoco quisiera entorpecer los tiempos, me parece muy justo la observación. Solamente decir una cosa, que es idiosincrático de ese tiempo, este proyecto de ontología fundamental que supone una ontología que está a la base de las ontologías regionales, y yo creo que eso hace parte del problema. Pero me parece interesantísima la pregunta, pero no quisiera abundar más para no retrasar demasiado el No, lo desarrollo. charlamos después porque Felipe se queda sin tiempo. Muchas gracias, muchas gracias. Estimula que lo pillaron. Sigue teniendo un micrófono abierto, ten atención. Y es alguien llamado Nicolás Andrés. Nicolás, Parece que Nicolás Vera. Bueno, te damos las gracias, Francisco, nuevamente por esta tan interesante exposición. Ahora va a ocurrir algo, vamos a hacer una pequeña pausa de unos 3 minutos para luego volver para que Francisco pueda moderarme a mí, porque hay un cambio aquí de moderación. Así que vamos a hacer a las 10:05 minutos, vamos a volver, digamos, y comenzamos y seguimos con el programa, ¿les parece? Nos vemos entonces en 2 minutos más, 3 minutos más.